Comenzamos a grabar la porción de la Torah, la paracha número 17, se titula Yitro. Antes de comenzar, vamos a recitar la bendición. Bendito eres tú, oh Creador, Rey del universo, Creador de los cielos y la tierra, que das entendimiento y sabiduría para guardar tu ley y entenderla de todo corazón. Bendito eres tú, Adonai, dador de la vida, la cual tu justicia es justicia eterna y tu Torah la misma verdad. Baruch Hashem Adonai Lolam, bendito sea el nombre de nuestro Señor por siempre, amén y amén. Amén y amén. Bueno, esta es la sinopsis de esta paracha. Yitro sale el encuentro de su yerno Moshe. Moshe selecciona jueces, mediadores, líderes, sabios que sean temerosos del Creador. Israel llega al Sinaí. Moshe asciende al Sinaí. Los 10 mandamientos, las 10 palabras. El pueblo pide a Moshe que sea él quien lleve el mensaje del Creador y leyes a la construcción del altar. Bien. Voy a empezar por aquí, ¿verdad? ¿Por qué el pueblo le dice a Moshe que sea el mediador entre el Creador y ellos? Bueno, bajo, ¿verdad?, lo que pude observar y leer, el pueblo escuchó y vio y tuvieron temor por sus vidas. Y cuando presenciaron todo lo que provenía del monte, tuvieron temor. Esto tuvo que haber sido, ¿verdad?, sin lugar a duda, algo bien increíble. Realmente esa presencia del Creador, ese monte humeando, esos truenos, el shofar, eso es algo que el pueblo, me imagino, tuvieron mucho temor. Pero ¿por qué no tuvo temor Moshe? Pues porque el Creador fue quien lo escogió para liderar el pueblo. A pesar de eso, ¿verdad?, el Creador todo el tiempo andaba con él, hablaba con él, le daba las instrucciones. El pueblo también escogió a Moshe que fuera su mediador, ya que ellos entendieron que podían morir si el Creador se dirigiera a alguno de ellos personalmente. Ellos le dijeron a Moshe como que, mira, ve tú, porque si el Creador nos habla a nosotros vamos a morir. Yo creo que esto también lo podemos analizar por el corazón de cada individuo, ¿verdad? Yo creo que por eso es que Moshe pudo ser este líder, ¿verdad?, este profeta. El Creador busca siempre la manera de que se le acerque a él, ¿verdad? Siempre y cuando las intenciones de tu corazón. Y él será quien decida, ¿verdad?, cómo será esa interacción entre tú y él. Si en tu corazón tú lo que tienes son cosas malas, pues eso es lo que vas a conseguir. Yo digo que, de acuerdo al corazón, ¿verdad?, como mencioné antes, vemos otro caso de que aquí en el Sinaí, le lo pongo ejemplo, que el pueblo se asustó, era un fuego, era un estruendo grande, algo magnífico. Sin embargo, en Eliyahu, en Reyes 19, 11-13, se dice esto. Y él le dijo, sal afuera y ponte en el monte delante del Creador. Y aquí que el Creador que pasaba, y un gran y poderoso viento que rompía los montes y quebraba las peñas delante del Creador, mas el Creador no estaba en el viento. Y tras el viento un terremoto, mas el Creador no estaba en el terremoto. Y tras el terremoto un fuego, mas el Creador no estaba en el fuego. Y tras el fuego una voz apacible y delicada, la cual, cuando Elías la oyó, cubrió su rostro con su manto, y salió y se puso en pie a la puerta de la cueva. Y aquí llegó una voz a él diciendo, ¿qué haces aquí, Elías? Yo digo, ¿verdad?, que esto es todo lo contrario a lo que el pueblo vio, porque el pueblo cuando escuchó todo eso tuvo temor. Sin embargo, aquí, en esta voz delicada, ¿verdad?, y se dice apacible, que Elías escuchó, tuvo temor. Entonces yo digo que todo depende, ¿verdad?, de las circunstancias. En este caso, pues era un pueblo, era una multitud de personas. Después, en el otro caso, pues era Elías. Pues yo digo que el Creador, según tu corazón, es como se te va a manifestar, se te va a presentar. A muchos se le presentó un arbusto en fuego. Y son cosas que podemos ver, ¿verdad? Y podemos analizar de acuerdo a los sucesos y eventos. Nada, seguimos con la ronda con Eric. Adelante, Eric. Gracias. Sí, esta paracha se llama Yitro porque el suegro de Moshe se llamaba así, aunque en las traducciones aparece como Jetro. Es interesante, a mí me parece el capítulo 18, versículo 11, donde él dice, ahora reconozco que el Eterno es grande
más que todos los dioses, más que todos los Elohim, porque prevaleció contra los que se ensoberbecieron contra ellos. Entonces, Yitro, suegro de Moshe, ofreció holocausto, sacrificio a Dios. ¿Ya? A mí me llama la atención cuando dice que ahora reconoce que el Eterno es más grande que todos los otros dioses. Entonces, él antes de estos eventos, de estos milagros, cuando salió Israel de Egipto, yo pienso que Yitro no estaba, digamos, no era un monoteísta. Al parecer él adoraba a otros dioses, a otros Elohim. Entonces yo considero que no era un sacerdote del Dios verdadero, sino que era un sacerdote de Madián, pero de otros Elohim. Eso es lo que entiendo yo. Otro aspecto es que Yitro, como él tenía experiencia, en el capítulo 18, versículo 17, le dice, entonces el suegro de Moisés le dijo, no haces bien. Imagínate, Yitro corrigiendo a Moisés, al más grande profeta de todos. Le dijo, no haces bien, porque él estaba juzgando a todo el pueblo él solo, a pesar de que habían millones de personas, que estaban sus hermanos, estaban los levitas, habían muchas personas ahí que podían ayudarlo, pero él estaba haciendo, todos los juicios los estaba haciendo solo. Entonces Yitro le dice, elige entre todo el pueblo varones de virtud, temerosos de Dios, varones de verdad, que aborrezcan la avaricia, y ponlos sobre el pueblo por jefes de 1000, de 100, de 50, de 10. Ya, es muy interesante aquí están las características que tiene que tener una persona que tenga un liderazgo en la comunidad. Ya, a mí me llama mucho la atención que dice que aborrezcan la avaricia. Y hoy en día vemos en los líderes religiosos todo lo contrario. Muchos de los líderes religiosos, no estoy hablando del judaísmo, sino de otras ramas, de cristianismo y cosas así, se ve que lo único que buscan es dinero. Entonces, y aquí muestra que una de las características de un líder religioso tiene que ser que aborrezcan la avaricia. Entonces aquí están algunas características de cómo tiene que ser un líder del pueblo de Israel. Bueno, eso por ahora. Sigamos con la ronda. Gracias, Eric, por el aporte. Y claro, por otro lado, ¿verdad? Lo que acabo de mencionar, que Yitro le da el consejo a Moshe, como cosa de él, ¿verdad? Aconsejar al pueblo. Ya que cuando vio a Moshe cómo lo hacía, Yitro lo vio como que qué fastidio, o sea, hombre, te vas, o sea, vas a morir temprano. Es por eso que también Yitro le dice eso, ¿verdad? Con el favor del Creador y el Creador le dice a Moshe que sí, que eso que le dijo Yitro está bien, y el Creador le estipula, ¿verdad? Cómo es que van a liderar estos asuntos, ¿verdad? Cómo iban a proceder. Así que algo como que bien interesante, y es como acabas de mencionar, o sea que este sacerdote de Madián también como que reconoció que ese como que el Dios verdadero, ese ese sí es el de verdad, o sea, aparentemente sí deja claro de que Yitro seguía otras tradiciones de rendirle a otros vales. Sigamos con la ronda con Ilian. Adelante, Ilian. Sí, yo creo que ya Eric resumió completo el capítulo 18. Volviendo a, ¿verdad?, los puntos más importantes, creo que Yetro, el suegro de Moshe, prácticamente lo que hizo en ese momento fue abandonar su idolatría por los dioses falsos y aceptar al Creador, el Dios de Israel, como único y verdadero. Cuando, ¿verdad?, cuando hace esa exclamación, ¿cómo se dice? Como que se afirma, o sea, esa afirmación de que ahora puedo entender, como si se le hubieran abierto los ojos al entendimiento de ¿verdad?, de la verdad. Y es bien interesante cómo él se alegra por todo lo que el Creador hizo con su pueblo, de librarlo de mano de los egipcios. Y también vemos cómo él también toma la iniciativa de dar holocausto. No dice con detalle cómo fue, ¿verdad?, que fue dado este holocausto, pero se dice que él tomó, me imagino que fue con la esposa de Moshe y sus nietos y con animales, y de sus animales dio para buscar el agrado del Creador. Entonces también otra cosa bien interesante es la sabiduría que habló por medio de él,
vemos que Moshe era una persona que era dirigida por el Creador, pero en esta, ¿verdad? En este relato se ve que todavía Moshe era un poco inmaduro en lo que son las cosas de administrar, ¿verdad? De liderar, como lo mencionó él y tú ahora. Y es bien interesante cómo Yitro ve esa experiencia ¿verdad? Que tiene, se la pasa como un consejo a Moshe, y Moshe lo toma, ¿verdad? Toma ese consejo con seriedad y lo analiza y lo toma, ¿verdad? Para ponerlo en práctica. Que es bien interesante también esta enseñanza aquí de que nosotros, ¿verdad? A veces estamos haciendo cosas y vienen personas, se acercan personas con la buena intención de aconsejarnos, porque pues a lo mejor ellos han pasado por situaciones parecidas y tienen a lo mejor más experiencia, y siempre es bueno, ¿verdad?, mantener siempre los oídos abiertos a cualquier consejo y analizar si ese consejo nos conviene o no nos conviene, ¿verdad? Y de quién proviene ese consejo también, porque aquí vemos que el consejo proviene de un familiar, o sea, del papá de su esposa. Y es bien interesante, ¿verdad?, este diálogo que tienen entre ellos en el relato cuando se habla. Otro detalle que quería mencionar adicional, ¿verdad?, de lo que ya se ha mencionado, es que uno de los nombres de los hijos de Moshe, Eliezer, significa el Dios de mis padres es mi ayuda y me libró de la espada de Faraón. O sea, el significado de uno de los nombres del hijo de Moshe es como que reconociendo que el Dios de Israel, o sea, el Dios de sus verdaderos padres, no del Dios de los egipcios, sino el Dios verdadero, fue el que lo libró a él de morir por el faraón. Y ahí vemos, ¿verdad?, como cómo Moshe honró al Creador dándole ese nombre a su hijo, como una muestra de que reconoció de que fue Dios, fue el Creador el que lo libró de la muerte. Y el otro nombre, pues, que es el de que la aceptación de que él es un forastero en tierra ajena. Y es bien interesante, ¿verdad?, que él haya escogido esos dos nombres para sus dos hijos. Y hasta ahora no tengo más nada que añadir, pues, en este capítulo. Podemos seguir con la ronda. Gracias, Ilian, por el aporte. Una de las cosas que quería mencionar, ¿verdad?, y no quería que se me pasara por desapercibido, era que estas personas que iban delante de Moshe, ¿verdad?, eran personas que tenían dudas y no sabían cómo proceder los asuntos ¿verdad?, de las instrucciones y demás. Por eso es que se dice que, mira, coge gente sabia, entendida, gente que aborrezcan lo que es, ¿verdad?, como mencionó Eric, las cosas las cosas que no son del Creador, obviamente, y estipula jueces para que puedan liderar estos asuntos con el pueblo y no seas tú solo. Entonces, podemos ver que, ¿verdad?, en este asunto son personas que no entendieron, no es que todos iban a él delante, o sea, no es que todos estaban delante de Moshe. Por eso hay que como que poner estipulaciones, porque hay mucha gente que dice, no, pero es que él no se entendía la ley. Sí se entendía. Había gente que Moshe los puso como capitanes, jefes, para hacer entender. Incluso quería mencionar esto, ¿verdad? En el mismo libro de Nehemías 8:12, ¿verdad? El 8:12 dice, y todo el pueblo se fue a comer y a beber y a enviar porciones y a gozar de gran alegría porque habían entendido las palabras que le habían enseñado. O sea, estamos hablando de Esdras, hacían entender, ¿verdad?, al pueblo, junto con los sacerdotes, hacían entender al pueblo las palabras de la ley, y entonces ellos entendieron. Lo menciono porque sé que hay personas que dicen, no, pero eso que estaba ahí era difícil de entender. No era difícil. Por eso es que Moshe escogió gente sabia, gente entendida, gente que aborrecían la avaricia, gente que aborrecían lo que el Creador le disgustaba. Pues estas personas eran las que estaban a cargo realmente de enseñarle, y las cosas más preocupantes, de más alto, ¿verdad?, por decir así, que eran un poco más difíciles de entender, pues estas iban donde Moshe. Por eso dice aquí el Tehillim 145:18, adicional, ¿verdad?, lo que mencioné antes, de que todo el mundo quería a Moshe como intermediario, es que el Creador está cercano a quien lo invoca de verdad y de todo corazón. Yo creo que
que son palabras que debemos de canalizar, ¿verdad? Y llevarlas por un riel para poder entender aquí lo que dice, ¿verdad?, esto escrito. Sigamos con la ronda con Minerva. Adelante, Minerva. Sí, volviendo otra vez a los nombres, se sigue repitiendo el mismo tema de los nombres a través del libro de Shemot. Y entonces esta parashá comienza con el nombre de Yitro, y siendo no israelí, esta parashá pues se le dedica a él con la primera oración que dice el suegro de Moshe, Yitro. Sin embargo, hay unos comentarios que dicen que Yitro, según algunas autoridades, Yitro era el cuñado de Moshe. También hay un interrogante concerniente que si la Torá aquí está en orden cronológica o no. Unos dicen que Yitro vino antes de la entrega de los 10 mandamientos, en tanto que de acuerdo con otros lo hizo después de los 10 mandamientos. O sea que aún en los mismos comentarios ellos hacen cuestionamiento de si esto fue así cronológicamente o él vino luego de los 10 mandamientos. Y entonces también aquí dice suegro, pero otros comentarios dicen que también se refiere al cuñado. Posteriormente también hay otros textos que hablan de otro nombre que es Yitro, que es el cuñado. Entonces, pues, el nombre Yitro viene de la raíz abundancia, excelencia. Entonces, el papel, el rol más importante que viene Yitro a hacer en esta parashá realmente es como un consejero. Entonces, siendo el suegro de Moshe, Moshe le da una honra como de padre y lo respeta y lo honora. Entonces, vemos a un Moshe que el 18:8 dice que Moshe le contó a su suegro acerca de todo lo que el Eterno había hecho al faraón y Egipto por el bien de Israel, así como también todas las frustraciones. No solamente le contó lo bueno, sino le cuenta cómo él está frustrado con que se habían topado en el camino y cómo Elohim los había rescatado. Entonces, dice que Yitro manifestó júbilo con esto que le había contado Moshe. Incluso dice, alabado sea Elohim, quien los rescató a ustedes del poder de Egipto y del faraón. Quien liberó al pueblo del poder de Egipto. Ahora sé que Elohim es el más grande de todos los dioses. Por medio de sus mismas conspiraciones, él se alzó por encima de ellos. O sea, hay aquí él está declarando su creencia en el Dios de Israel. Entonces, esto sí se puede notar que fue mucho antes de los mandamientos. Incluso en el 12 dice que él sí trajo ofrendas quemadas y sacrificios para Elohim. Dice que Aarón y todos los ancianos de Israel vinieron a compartir la comida. O sea, el hecho de que ellos comieron con él, lo tenían sobre una estima muy alta, con el suegro de Moshe delante de Hashem. Entonces, aquí el tema también que ya lo había mencionado, el nombre de los hijos de Moshe, bien importante, el nombre de Yitro, la relación con la palabra abundancia, excelencia. Entonces, el consejo que él le da a Moshe, cómo va a lidiar con el pueblo en cuanto a la consejería, porque vemos un Moshe que recibía personas desde la mañana hasta las... Entonces, él le da unos consejos en cuanto a cómo él va a lidiar con el pueblo. Entonces, en el 19, él le dice a Moshe, ahora escúchame, te aconsejaré y Hashem estará contigo. Tú debes ser el representante de los hijos del pueblo y traer las inquietudes de ellos a Hashem. Aclara los decretos y las leyes para el pueblo y muéstrales el camino que deben seguir y lo que deben hacer. Sabemos un hombre con una experiencia, había sido sacerdote en Madián, pero tiene una experiencia y una, cómo ser consejero con grandes multitudes como esta. Entonces él le da ese mismo consejo a Moshe. Mas debes, dice el 21, mas debes sino buscar de entre todo el pueblo los hombres capaces. ¿Cómo lo vas a escoger? Entonces, ¿cómo los vas a dividir? Entonces, aquí veo una fase de un Moshe que, aparte de que él directamente ya había experimentado los milagros y los portentos de Elohim, ahora es el Moshe que va a liderar con el pueblo. En ese aspecto viene Yitro a ayudarle como líder, como consejero, como juez.
que era muy importante en esta fase que el pueblo era bien menester, que necesitaba esa experiencia para con el pueblo. Entonces vemos aquí cómo el escuchar es bien importante, porque el pueblo en sí no iba a ver esta nube o esta manifestación sobre el monte, sino que ellos primero iban a percibir lo eterno a través del oído, porque cuando él iba a hablar, cuando Elohim iba a hablar los 10 mandamientos, ellos lo que perciben, la voz divina, que no fue detalladamente descrita, sino que dice que la gente vio la voz. Entonces esa voz se va a transformar a través del oído, a través de la mente, llega al corazón, y entonces eso es lo que van a entender, lo que van a percibir, lo que van a escuchar, y entonces es lo que dice la Torah, que es lo que van a ver. Porque incluso en el primer mandamiento hay una ordenanza clara que no hiciera ninguna imagen de lo divino. Entonces, sino que la forma que ellos iban a percibir lo divino era diferente a cualquier imagen. No es a través de la vista, sino que es esa percepción. Pues dice que se muestra a través de la voz del shofar, y ellos vieron esa voz. O sea, inmediatamente ahí quita el elemento de cualquier cosa que se levante como algo que ellos puedan erigir algún altar o algo que puedan visualizar y lo puedan compartir y decir esto es Dios. Y por eso luego, posteriormente, ellos pecan a través del becerro de oro, porque inmediatamente pierden la visión completa con lo que ya habían estado conectados. Y luego pues llega obviamente la preparación para los 10 mandamientos, hasta que llegan instrucciones específicas de cómo iban a estos 10 mandamientos iban a ser revelados. Pero hasta aquí más o menos mi aportación. Gracias, Minerva, por el aporte. De hecho, quería mencionar, ¿verdad?, algo que uno ve a través de lo que uno lee, es que Moshe, cuando vio a Yetro, Moshe se postró, pero como en agradecimiento de recibirlo, en alegría. Y yo creo que Moshe, ¿verdad?, esto es algo pues personal, que pues yo puedo entender que Moshe también lo veía como un padre. Al aconsejarle, Moshe tomó todo eso en consideración, claro, hasta que el Creador le dice, mira, la palabra que tu suegro te ha dicho es buena. O sea, como que son cosas que van de la mano, y aún así vemos esta humildad en Moshe, porque Moshe seguía siendo, ¿verdad?, humilde, que el Creador más adelante lo dice, como no hay nadie como Moshe en toda mi casa, o sea, el cual sea, ¿verdad?, de esta magnitud, que Moshe era un hombre grande por todo lo que hacía, eran sus actos, su corazón de valentía. No sé si alguien más quiere dar un aporte, Emilio. Sí, estoy escuchando nada más, Daniel. Sigue la ronda. Ok, gracias, Emilio. Bueno, seguimos. Dice uno de los mandamientos aquí, ¿verdad? No tomar el nombre del Creador, tu Elohim, en vano, y esto no significa no pronunciarlo. Al contrario, debes de pronunciarlo y cumplir para que no sea en vano, porque ¿cómo tú vas a tomar, ¿verdad?, el nombre de tu Creador en vano si no lo pronuncias? Entonces nunca va a pronunciarlo. Cuando yo digo viva el Creador, pronunciando su nombre, y no cumple, es como tomar el nombre del Creador en vano. David nos recuerda montones de veces que debemos de pronunciar su nombre. Los profetas nos dejan saber que su nombre no es invocado en toda la casa de Israel. Pues entonces cuando venimos a ver, el Creador da a través de su profeta, dice, porque mi nombre no es invocado. Entonces pues nos da una clara lección de que sí, hay que invocar el nombre. Entonces el verdadero significado de este mandamiento es pronunciar y cumplir cuando su nombre es involucrado, ligado en un juramento. Dice Yirmiyahu 4:1-4, si volvieres a mí, oh casa de Israel, dijo el Creador, tendrás reposo, y si quitares de delante de mí tus abominaciones, no pasarás a cautividad. Y jurarás diciendo, vive el Creador con verdad, con juicio y con justicia, y se bendecirán en él los gentiles, y en él se gloriarán. O sea, aquí en el 2 dice, y jurarás diciendo, vive el Creador, con verdad, con juicio. O sea, aquí vemos un juramento con el nombre del Creador, porque así dijo el Creador a todo varón de Judá y de Jerusalén, haced berbecho para vosotros y no sembraréis sobre espinas, circuncidaos al Creador y quitad los prepucios de vuestros corazones, varones de Judá y moradores de Jerusalén. No sea que mi ira salga como fuego y se encienda y no
haya quien apague por la maldad de vuestras obras. Tehilín 50, 14 al 16 dice, sacrificar al Creador alabanzas y paga tus promesas al Altísimo. Y llámame en el día de la angustia, y yo te libraré, y tú me honrarás. Pero el malvado, dijo el Creador, ¿qué parte tú tienes de declararme mis leyes y tomes mi pacto en tu boca? O sea, como que el Creador también le deja saber al malvado como que ¿qué tú haces hablando de qué porción tú tienes en mis leyes para que tomes el pacto en tu boca? O sea, tenemos que pronunciar el nombre del Creador. Yo creo que esto ha sido algo que se ha venido repitiendo pues desde que yo creo que desde la Torá. Esto es un mandamiento que nos recuerda que no tomemos el nombre del Creador en vano. Ahora, si no vas a cumplir, mejor, como dice Rey Sholomo, mejor no prometas si algo que tú no vas a cumplir, o sea, si algo que no vas a cumplir, no ligue el nombre del Creador en eso, porque no podemos hacer un juramento con el nombre del Creador y no cumplir, porque entonces el castigo va a ser severo. Incluso el Creador quiere que juremos por el nombre cuando vayamos a hacer algo, para que lo que vayamos a hacer tenga peso. Seguimos con la ronda con Erika. Adelante, Erika. Gracias. Sí, quería comentar un poco acerca del capítulo 19 primeramente. Bueno, el versículo 6 dice, vosotros me seréis un reino de sacerdotes y personas santas, gente santa. Pero después el pueblo se prepara para el pacto. Y acá dice que el Eterno dijo a Moshe, ve al pueblo y santifícalos hoy y mañana y que laven sus vestidos. ¿Ya? Porque el Eterno iba a descender sobre el monte Sinai. Interesante que acá, voy a avanzar al versículo 14, Moshe descendió del monte, santificó al pueblo, lavaron sus vestidos y dijo al pueblo, están preparados para el tercer día. Nadie se llegue a su esposa o nadie no toque en mujer, como dicen muchas veces. Ya, esto no se refiere a, obviamente no se podía cometer fornicación. Cuando dice que no toquen mujer, se refiere a que los que están casados no se lleguen a sus mujeres, a sus esposas. Y esto, ¿cuál es la razón de esto? En Levítico capítulo 15, versículo 18, dice que cuando un hombre yace con una mujer, obviamente se refiere a su esposa, y tuviera emisión de semen, ambos se lavarán con agua y serán impuros hasta la noche o hasta el atardecer. Por esa razón no podían allegarse a sus esposas porque iban a quedar impuros. Y por lo mismo los caraítas también entienden que los viernes en la noche no se puede tener relaciones con la esposa, pero todos los otros días sí. Esa es una interpretación, una comprensión del judaísmo caraíta. Y con respecto a los 10 mandamientos, bueno, dice primeramente no tendrás, bueno, primero yo soy el Eterno tu Dios que te sacó él se presenta como el Dios verdadero, el que los sacó de la tierra de Egipto. Después le dice no tendrás otros dioses fuera de mí. Nosotros sabemos bien, por ejemplo, citando el cristianismo nuevamente, ellos tienen a otro Dios. Ellos tienen a un Dios que murió crucificado. Y en el Nuevo Testamento se llaman Dios. Hay muchos versículos donde dice que es un Dios. Entonces ellos tienen más de un Dios. Y acá dice, no tendrás otros dioses fuera de mí. Y el Dios de Israel dice eso. Entonces, lamentablemente, hay que decírselo a los cristianos que están incurriendo en idolatría. Y otro pecado distinto es no hacer imágenes ni ninguna semejanza de nada que esté en el cielo, ni en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. ¿Cierto? No inclinarse ni honrarla. Esto no se refiere, por ejemplo, aquí no se está prohibiendo tomar una foto o pintar un cuadro, sino que hacer una imagen con finalidad de adorarla, de rendirle un culto. Eso es lo que se está prohibiendo. Y también habla de no tomar el nombre del Eterno en vano. Bueno, eso ya lo comentó Daniel. Y con respecto al Shabbat, aquí es interesante que dice, en la segunda parte del versículo 10, no harás ningún trabajo, ni tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni el extranjero que está dentro de tu puerta. Entonces aquí también se menciona al extranjero. Ahora se refiere a un extranjero, un Ger Toshav, que vive dentro de la casa de un israelí o que vive entre el pueblo de Israel, como esos extranjeros que salieron junto con Israel de la tierra de Egipto. Ya, entonces ellos tenían que someterse también a las leyes de Shabbat, porque aquí estos extranjeros que se quedaron viviendo con Israel tenían que guardar las leyes de Shabbat.
Y también sabemos que cualquier persona que quiera hacer la voluntad de Dios tiene que guardar Shabbat, tiene que seguir los 10 mandamientos y todas las otras leyes. Bueno, eso por ahora. Sigamos con la ronda. Gracias. Gracias, Eli, por el aporte. Seguimos con la ronda con Ilian. Adelante, Ilian. Sí, es bien interesante que en este capítulo 19, cuando se habla de las impurezas, de que el pueblo tenía que estar limpiarse, ¿verdad? Vemos que en capítulos más adelante en la Torá se habla mucho sobre ese tema y yo creo que el creador es un creador de limpieza, de pureza y vemos que él exige de su pueblo también este comportamiento y es bien interesante porque hoy en día, ¿verdad? Traigo el ejemplo de lo que está sucediendo hoy con lo de el virus, ¿verdad? Que está esparcido por todo el mundo y vemos que una de las directrices que dan es lavado de manos, mantener una limpieza y yo creo que, ¿verdad? La limpieza es significado de salud, de higiene y es bien interesante que ya de este pueblo, ¿verdad? El pueblo de Israel, este pueblo es característico por esto, ¿verdad? Por ser higiénico, por ser un pueblo que limpio, apartado, con una conducta bien especial y distintiva de otros pueblos ¿verdad? Para ese entonces. Y hoy en día todavía, ¿verdad? Sigue resaltándose dentro de las demás naciones. Y es bien interesante eso, quería mencionarlo porque para mí es como bien curioso ver cómo el creador exigía estas conductas y estos protocolos, en especial para cuando se trataba de presentarse ante él. Lo vemos también cuando Moshe ve la zarza ardiente que él le dice, quítate la sandalia que estás pisando suelo santo, ¿verdad? Vemos estas directrices que el creador siempre ordenaba a ciertas personas o al pueblo en general y es como algún detalle que me gusta, ¿verdad? Me gusta resaltar en esto. Otra cosa bien interesante que se lee en el capítulo 19 es la descripción de cómo, ¿verdad? Presenciaron el pueblo frente al monte. Prácticamente era como, la descripción parece como si fuera una erupción volcánica, ¿verdad? Algo bien ruidoso, estremecedor. Y vemos también cómo el creador le dice a Moshe, porque el que está dando las directrices era Moshe era el que hablaba al pueblo y entonces después que Moshe hablaba, el creador hacía, me imagino, ¿verdad? Esto es una suposición mía, el creador hacía un tipo de estruendo para dar confirmación de que lo que Moshe estaba diciendo al pueblo provenía del mismo creador. O sea, era una directriz directa del creador. Y es bien interesante ¿verdad? Esta parte cuando se habla ¿verdad? De este relato. Otra cosa bien interesante también es como el creador al principio dice como que recuerden cómo yo los saqué de Egipto. O sea, el creador todo el tiempo hace esta mención de que nosotros como pueblo tenemos que siempre recordar este suceso y verlo como un suceso bien grande y de poder, porque fue una demostración de poder que el creador hizo ante su pueblo y que no nos olvidemos, ¿verdad?, de este suceso para que podamos tener en cuenta el poder que el creador tiene sobre la tierra, porque aquí mismo lo dice que la tierra todo le pertenece a él, todo esto le pertenece a él. Y es bien interesante, ¿verdad?, cómo él se expresa ante Moshe diciéndole, ¿verdad?, estas palabras de su poderío, de su grandeza, de la afirmación de que toda la tierra es suya, le pertenece, nosotros le pertenecemos y cómo, ¿verdad?, cómo el pueblo está atento a Moshe y a esta, ¿verdad?, este suceso tan poderoso delante de ellos. Yo creo que para muchos hoy en día es como una envidia de la buena, ¿verdad?, el no haber podido estar ahí. Ya hubiéramos querido estar ahí y presenciar ¿verdad?, este suceso. Y por el momento no tengo más nada que añadir.
Gracias, Ilan, por el aporte. Reforzando lo que acabas de mencionar, yo creo que, ¿verdad?, el creador cuando le da la instrucción a Moshe y el pueblo ve esto, porque también presenciaron todas las palabras, era también para darle validez a que Moshe, sí, la instrucción que está dando Moshe venía de parte del creador, y también ellos tenían que no temerle de miedo a Moshe, pero sí como que seguir esa instrucción, porque esa instrucción viene de parte del creador. Son cosas que pues el pueblo decidió, ¿verdad?, cómo querían manejarla, porque llega un momento en que el creador dice, bien ha dicho este pueblo, cuando dicen no nos vayamos, ¿verdad?, danos tú la instrucción, y nosotros haremos según, ¿verdad?, como tú nos ordenes. Pero el creador, yo creo que lo que estaba haciendo era validando las palabras, ¿verdad?, que le estaba dando a Moshe, para que el pueblo entendiera que todo proviene del creador, o sea, no de Moshe, del creador. Seguimos con la ronda con Minerva. Adelante, Minerva. Sí, quería comentar un poco dentro del capítulo 19, cómo aquí estamos viendo como una película, como no sé cuántos ustedes han ido lo que es un driving, ustedes se estacionan y ven la película. Estamos viendo como un screen que está la película, está el Eterno otorgando sus palabras. Hay un hombre que está siendo tipo de intermediario y el pueblo acá es a la expectativa. Entonces, esto es lo que se está viendo en esta dimensión, pero si vamos a ver lo que las ordenanzas que había dado Hashem a Moshe, es que este pueblo estuviese preparado y atento con lo que sus ojos y sus oídos iban a presenciar. Nada más ni nada menos la presencia divina en acción, como nunca antes ellos lo habían visto. Cómo él iba a otorgar estas palabras. Entonces vemos aquí en el versículo 19, pero en el capítulo 19, el versículo 13, dice, no tendrán que poner manos sobre él, puesto que será apedreado o abatido. En otras palabras, había una prohibición del pueblo pasar ciertos límites de la montaña. Ni a hombre ni a bestia se le permitirá vivir. Pero, hay un pero, cuando se haga sonar la trompeta con un toque largo, se le permitirá entonces subir a la montaña. O sea que era como decreciendo, de pasito a pasito, poco a poco, y con instrucciones específicas. Cuando ustedes comiencen a escuchar la trompeta y se vaya alargando ese sonido, aquí lo que yo pienso es que el Eterno tiene su ciencia. Esta es la ciencia, hoy en día quizás le llaman física cuántica, pero esta ciencia es la ciencia misma del Eterno. Y cómo él se va manifestando a través de este tipo de, digo yo, algún tipo de electromagnetismo, algún tipo de fuego, que quizás nosotros no lo percibimos así, pero dentro de todo esto hay una ciencia que se manifiesta y nosotros entendemos si seguimos ciertas instrucciones y estamos alineados con estas instrucciones. Entonces, para mí, si lo voy a ver dentro del punto de vista un poco más científico, y obviamente esta es mi perspectiva un poco más de ciencia, aquí lo que hace el sonido, este sonido de trompeta, es como equilibrar, ecualizar la presencia divina para que no sea tan y tan fuerte que todos mueran. Es más o menos como un tipo de física cuántica. Cuando ustedes escuchen entonces la trompeta, que el sonido va a equilibrar esa presencia fuerte en acérquese un poco más. Pero si se acerca mucho más de ese límite, puede morir. Porque la presencia era tan fuerte, esa energía de Hashem era tan y tan fuerte que solamente bajo estas instrucciones podían entrar. Entonces dice el 16, el tercer día llegó, hubo truenos y relámpagos por la mañana. Otra vez manifestaciones divinas de la misma naturaleza, trueno. En el trueno hay ruido, en el relámpago hay ruido más luz por la mañana, con una densa nube sobre la montaña. Y un toque extremadamente fuerte de cuerno de carnero. El pueblo que estaba en el campamento tembló. Moshe sacó del campamento al pueblo hacia la presencia divina. Se pararon paralizados al pie de la montaña. 18 dice, el monte Sinaí estaba todo humeando por causa de la presencia que había bajado sobre él. Elohim estaba en el fuego y su humo subía
como el humo de un horno de cal. O sea que era tan fuerte esa energía, el calor, que si no estaban preparados podían morir. Dice que toda la montaña se estremecía violentamente. O sea, ¿qué montaña nosotros hemos visto que tiembla así de esta forma violentamente? Estaba el sonido de un cuerno de carnero acrecentándose en volumen en alto grado. O sea, que ese sonido iba creciendo, iba acrecentando en volumen y mucho más alto, mucho más alto. Dice que Moshe hablaba y Elohim respondía con una voz. Otra vez sale el cuerno del carnero, Moshe habla y se oía la voz. Dice que Elohim descendió sobre el monte Sinaí a la cima de la montaña. Y más adelante vemos como en el capítulo 20 habla de los 10 mandamientos, como él se define: yo soy Elohim tu Señor, quien te sacó de Egipto, del lugar de la esclavitud. Otra vez esa voz de confianza: este soy yo, el mismo que te sacó de Egipto. No tengas ningún otro Dios delante de mí, no representes los tales dioses con ninguna estatua o imagen tallada de cosa en el cielo arriba, sobre la tierra abajo o en el agua debajo de la tierra. Este fue uno de los el primer mandamiento, y vemos cómo ese fue uno de los primeros mandamientos que ellos rompen con el becerro de oro, cuando ellos comienzan a tener miedo y a notar que Moshe no descendía de la montaña. Pues más o menos eso es lo que quería decir hasta ahora. Gracias. Gracias, Minerva, por el aporte. Quería leer algo aquí rapidito. Dice: ahora, si escuchasen atentamente mi voz y cumpliesen mi pacto, serán para mí el más apreciado tesoro entre todos los pueblos, pues toda la tierra es mía, toda la tierra me pertenece. Ustedes serán para mí un reino de ministros y una nación sagrada. Yo digo que, ¿verdad? Si seguimos cumpliendo, el Creador no nos va a desechar. Obviamente somos su pueblo, Él tiene gran misericordia con nosotros, Él promete restaurarnos, llevarnos a la tierra, a todos los dispersos que están, ¿verdad?, en la diáspora. Y yo creo que seguimos siendo la nación que pertenece al Creador. Somos los que llevamos la Torá a las naciones, y nosotros debemos ser el ejemplo en la diáspora. Aunque no sea el tiempo, nosotros tenemos que seguir siendo el ejemplo, tenemos que seguir cumpliendo con lo que está aquí, para todas las 10 palabras. Y quería, ¿verdad?, mostrar otro de los mandamientos que son que practican erróneamente, y es el de matar. Realmente el mandamiento es: no asesinarás. ¿Por qué no asesinarás? Porque el mandamiento de no asesinarás es no quitará una vida inocente. A esto se le llama asesino o asesinato. Muchos matan en la guerra, muchos matan en defensa propia, algunos en alguna acción sin culpa. Entonces no podemos llamarle a este mandamiento no matarás. Es por eso que la sociedad está como está, ¿verdad?, otorgándole este mandamiento al asesino. Lo perdonan, y por ahí sí, cuando vienes a ver, realmente el mandamiento no es ese. Así que como que lo manipulan y lo tuercen. Por eso es que hay que irnos a la fuente correcta, a los ejemplos correctos, porque la Torá nos dice, ¿verdad?, y también vemos ejemplos a lo largo del Tanaj. El Creador nos dice: ojo por ojo, diente por diente, mano por mano. Entonces el Creador nos está enseñando la verdadera justicia de lo que debemos de seguir. ¿Y quién sigue esta justicia? Pues el justo, el que es llamado justo. Devarim 16:19 nos dice: no tuerzas el derecho, no hagas excepción de personas, ni tomes soborno, porque el soborno ciega los ojos de los sabios y pervierte la palabra de los justos. Estos sobornos, chantaje, dinero, eso es lo que pervierte hoy en día en la verdadera justicia, donde la justicia se le llama una justicia corrupta, en teoría, ¿verdad?, que es corrupta o que ya está corrompida. Sé que hay muchos estados, muchos países que siguen básicamente estos pilares como base, pero otros pues los han manipulado
y han sacado esto de contexto, incluso están bien lejos de lo que realmente nos dice, ¿verdad?, la Torah. Seguimos con la ronda con Eric. Adelante, Eric. Sí, gracias. Bueno, quería comentar acerca de lo honrar a los padres, ¿cierto? El capítulo 20, versículo 12. Acá dice que hay una recompensa, dice, para que tus días se alarguen en la tierra que el Eterno, tu Dios, te da. O sea, honrar al Padre. Eso significa, viene del verbo kabet, que significa honrar, honor. Esto significa respetar a alguien, dar honor, celebridad, enaltecer el mérito a alguien, según el diccionario RAE. Entonces, este es un mandamiento que tiene promesa de que nosotros vamos a tener una larga vida, ¿cierto? Si nosotros respetamos a nuestro padre y a nuestra madre. Eso significa que hay que ayudarlos, protegerlos cuando son viejos. No hay que hablar mal de ellos y tampoco hay que hablar mal de nadie, porque si uno habla mal de alguien, de cualquier persona, caemos en lengua mala o la shonará, ¿cierto? Y eso también es un pecado. La Escritura dice que no hay que andar chismeando entre tu pueblo, dice, ¿no? No hay que andar diciendo chismes, aunque sean ciertos, pero uno no puede andar avergonzando a las personas. Bueno, y también habla del adulterio, versículo 14, el 13 ya lo mencionaste, que se refiere a no asesinar, porque uno realmente, por ejemplo, las personas están autorizadas a comer animales, y para comerse un animal hay que matarlo, ¿cierto? Entonces, este mandamiento se refiere a no asesinar. ¿Ya? También, ¿qué pasa si a mí entra un ladrón a mi casa con arma de fuego, con cuchilla? Yo tengo derecho a defenderme, yo no voy a dejar que me asesinen a mí. En este caso se llama la legítima defensa, o legítima defensa privilegiada, según las normas penales de mi país. No sé cómo si habrá alguna distinción en los demás países. Bueno, también habla de no hurtar y no hablar falso testimonio, ¿cierto?, contra tu prójimo. Tenemos que ser honrados, ¿cierto? Hay otros mandamientos que se refieren a no hurtar, como no tener pesas falsas. Se refiere a lo mismo, básicamente. Es como una ramificación de estos mandamientos. Y no codiciar las cosas que son del prójimo, ¿cierto? Si mi vecino se compra un auto mejor que el mío, más caro, yo no tengo por qué tener una envidia o codiciar ese auto, sino que o codiciar las cosas que él tiene. Si estoy en el campo y mi vecino tiene más animales, tampoco puedo tener una envidia o una codicia, sino que yo tengo que trabajar y superarme a mí mismo. No hay nada más bonito que superarse a uno mismo en vez de estar superando al vecino. Eso aquí yo entiendo que se refiere a eso. No andar tratando de hacer como una especie de competencia con las personas que no me interesa tener ninguna competencia conmigo. Mejor superarse a uno mismo y mantenerse humilde y sencillo. Bueno, eso quería comentar por eso. Gracias. Gracias, Eric, por el aporte. Seguimos con la ronda con Ilian. Adelante, Ilian. Sí, es bien interesante, ¿verdad? Este capítulo 20 yo creo que es uno de los capítulos más importantes que tiene la Torah. Y una de las cosas que veo que son bien llamativas dentro de las 10 palabras es que las primeras 4, si no me equivoco, ¿verdad?, son relacionadas a nosotros con el Creador, ¿verdad? Son mandamientos que el Creador le da a la humanidad, le da a su pueblo para tener una relación correcta y sana entre yo y el Creador. Vemos que para el ser humano es tan difícil no hacerse imagen de algo, es tan difícil, siempre somos tan materiales, ¿verdad? Este mundo es tan material que todo lo queremos materializar, lo queremos observar, lo queremos tocar, y creo que para muchos este primer mandamiento es tan difícil, y lo vemos en el pueblo cuando lo mencionó ahorita, creo que fue Minerva o Eric, fue el primero que rompieron haciendo el becerro de oro. Y fue el primero que él dijo como que no se hagan ninguna imagen, no se hagan imagen ni de hombre, ni de mujer, ni de animal en la tierra, ni de animales en el agua, ni de cosa alguna que haya, ni de árbol, ni de flor, nada. Y es tan difícil, pero a la misma vez tan fácil. Es un mandamiento que humanamente para muchos es tan difícil, pero cuando tú lo analizas bien es tan fácil de seguir. Pero pues
es algo que debemos, ¿verdad?, trabajar en nosotros mismos y entender que el Creador no tiene ninguna forma, porque el Creador lo abarca todo. Él lo es todo. Entonces, si Él lo es todo y lo abarca todo, pues no lo podemos encajonar en algo o en una cosa o en un objeto, etcétera. Otra cosa que vemos bien interesante es, ya lo mencionaron, lo de tomar el nombre del Creador en vano. Ya lo explicaron anteriormente, que no se trata de no pronunciar el nombre del Creador, sino de no utilizarlo, de emplearlo de una manera incorrecta. Otra cosa bien importante que se menciona en estos primeros, ¿verdad?, mandamientos, que son en relación entre el Creador y nosotros, es el Shabbat. Guardar ese día de reposo, y lo estipula muy bien, de que nadie debe trabajarlo bajo tu tutela, ni tu esposa, ni tu hijo, ni tu animal, ni la persona que esté trabajando en tu casa o en tu negocio, o persona que, ¿verdad?, si es dentro de Israel, el gobierno dentro de Israel en ese entonces, cuando entraran a la tierra, no podían permitir que los extranjeros que vivieran dentro del pueblo trabajaran también. Y es bien interesante ver, ¿verdad?, que hoy en día la nación de Israel no cumple con esta estipulación, no se dejan llevar por la Torah, ¿verdad? Pero es bien interesante que el Creador da estas estipulaciones, y ya después del Shabbat vemos que los demás mandamientos son una guía para que el pueblo se llevara bien. Era como un tipo de enseñanza para que hubiera una convivencia entre los hijos de Israel, una convivencia sana, respetuosa, para que no sucedieran cosas que a lo mejor trayeran maldad dentro del pueblo, ¿verdad? Y una de ellas es la de no asesinar. Ya lo explicaron muy bien. No se trata de no matarás, porque más adelante vemos que hay unas estipulaciones en cuanto a si sucede un accidente donde tú matas a una persona accidentalmente y tienes unas directrices de poder huir a cierto lugar en lo que se resuelve, ¿verdad?, la situación, y tú tienes que hacer una paga ¿verdad?, por la vida que costó ese accidente, pero no se juzga como si fuera un asesinato. El asesinato más bien es cuando tú planificas de forma malvada quitarle la vida a alguien sin razón y motivo, ¿verdad? Es bien interesante ver esto, y mucha gente lo encuentra como una contradicción, y no hay una contradicción. Lo que pasa es que no se trata. Asesinar y matar son dos cosas parecen iguales, pero son distintas. Otra mención que habla es de adulterar. Esta de adulterar yo la veo muy cercana a lo que es no codiciar lo ajeno, ¿verdad? Estos dos mandamientos son bien parecidos. No declarar testimonio falso, o sea, no mentir, no meter en problema a alguien con una mentira, y declarar cosas falsas que no has visto. Por eso es bien importante. Lo vemos más adelante, que estos mandamientos se van desglosando más, se ponen más con más detalle durante la lectura de la Torah, y vemos que cuando se trata de un juicio tienen que haber tres testigos. O sea, no se puede enjuiciar con un solo testigo, tienen que haber más de uno para dar seguridad a que ese testimonio de esa persona está se me olvidó ahora la palabra, pero como que es una forma de dar por sentado de que lo que está diciendo es verdad, porque otras personas lo vieron y sucedió de esa manera. Y es bien interesante ver, ¿verdad?, estas normas que el Creador da al pueblo, para que el pueblo se lleve bien, para que no haya problemas dentro, ¿verdad?, dentro de lo que es la sociedad del pueblo de Israel cuando entraran a la tierra. El otro mandamiento bien interesante, que es el que mencionó Eric ahora mismo,
el de honrar a tu padre y a tu madre. Es bien interesante. Yo personalmente, yo creo que una de las cosas más importantes de cómo tú honras a tu padre es tú llevando una vida de decoro y ¿verdad? De decencia. Si tú eres un hijo que no le llevas problemas a la casa de tus padres, eres un hijo que haces que tus padres se sientan orgullosos de ti, de que eres una persona, ¿verdad? Honrada, humilde, trabajadora. Yo creo que esos son maneras de honrar a tus progenitores. Otra cosa también bien importante es velar de que cuando ya sean adultos, no necesariamente que tú tienes que ir a vivir con ellos, que ellos tienen que vivir contigo, porque más atrás vemos que hay una estipulación que dice que el que ¿verdad? El que se casa, el que se junta con una mujer, tiene que buscar su lugar. Y es bien interesante, ¿verdad?, que cuando vemos la forma en cómo se lidiaba las familias dentro de lo que es el pueblo de Israel, cuando uno se casaba, uno tenía que buscar su lugar, su casa propia, su terreno, pero no tan alejado de tu familia. O sea, era como que tú buscas tu lugar para tener tu privacidad, pero a la misma vez tienes que estar cercano de tu familia para estar, ¿verdad?, atento y pendiente a que no le falte nada, a que cualquier cosa que necesiten tú puedas estar ahí para ayudar, ¿verdad? Y es bien interesante ¿verdad?, este mandamiento que habla de honrar a tu padre y a tu madre. Es un mandamiento que abarca mucho y que hoy en día a veces hay personas que lo malinterpretan de forma distinta y a veces traen problemas por esa malinterpretación y yo creo que es bien importante explicar, ¿verdad?, con detalle todo esto y comparar estos mandamientos con relatos bíblicos, ¿verdad?, con relatos que tiene el Tanakh, de cómo se ponía en práctica esto, porque aquí vemos las 10 palabras, pero más adelante, durante la lectura, ¿verdad?, del Tanakh y el estudio, vemos cómo se implementaba esos mandamientos, cómo se ponían en acción y nos traen ejemplos de cómo ¿verdad?, cómo funcionaba estos mandamientos, estos decretos y estatutos que el Creador le dio a su pueblo para que fuera un pueblo de ejemplo, un pueblo que fuera de luz para las naciones, que fuera un pueblo ordenado y apartado. Y es bien interesante, ¿verdad? Esta parashá para mí es una de las parashás más importantes que tiene la Torah. Podemos seguir con la ronda. Gracias, Ilan, por el aporte. Y sí, eso de honrar a los padres, ¿verdad? Honrar a los padres, estoy totalmente de acuerdo. No es seguir lo que nos dicen nuestros papás, es saberlo escuchar, llevar una vida de ejemplo, hacerlos sentir orgullosos, aunque hay padres que van a querer, ¿verdad?, por sus costumbres y sus tradiciones, pero tú no sigues lo que yo te he enseñado, y no se trata de seguir las costumbres de ellos, se trata de enseñarles que hay un respeto, que tú lo vas a honrar con tu comportamiento, que tú no vas a hacer nada que lo haga sentir indignante sobre ti, ¿me entiendes? Que no va a haber algo que lo haga sentir con culpa de que mi hijo hizo esto, hizo lo otro, aunque hay padres, ¿verdad? Hay de todo, hay padres que no están satisfechos, incluso uno haciendo las cosas que están correctas. Seguimos con la ronda con Minerva. Adelante, Minerva. Sí, no tengo más nada que aportar, gracias. Gracias. ¿Alguien más quiere hacer algún aporte adicional a esto? ¿Algún comentario? Yo quería hacer un último aporte, y es rapidito, y es que aquí algo me llamó la atención, y es que dice, haz para mí un altar de tierra, y juntos sacrificar tus ofrendas de olá y tus ofrendas de shelamim, o sea, las ofrendas de paz, de tu ganado mayor y tu ganado menor. En el lugar donde yo permita mencionar mi nombre, vendré hacia ti y te bendeciré. Cuando me construya un altar de piedra, no lo edifique con piedras labradas, pues las piedras labradas con herramientas de hierro es indigna, o sea, son como impuras. No ascienda por el escalón a mi altar, para evitar que te marque la desnudez del cuerpo.
Aquí yo pienso, ¿verdad?, que también hay unas leyes de moral también, ética, adicional a las 10 palabras. Pues claro, esto está fuera de las 10 palabras, pero el Creador siempre nos deja saber a nosotros que hay un recato en todo. El Creador nos deja saber que nosotros no, si somos una nación apartada, somos una nación de sacerdotes, somos una nación que representamos al Creador, pues el recato debe existir. Pienso yo, ¿verdad?, que hay veces que no tiene que decirlo directamente, pero indirectamente la Torah nos enseña que debemos de cuidar nuestro cuerpo, cuidar nuestros ojos, y ser un pueblo excepcional, un pueblo que dé ejemplo, ¿verdad?, y que ayude a difundir lo que el Creador quiere para todas las naciones. No sé si alguien más quiere hacer algún aporte final. Sí, yo quería añadir a lo que exactamente esa conclusión que tú llegas. Es bien importante ver que el Creador ve a su pueblo como un padre ve a un hijo y le da estas instrucciones para cuidarlo. Estos son mandamientos, decretos y estatutos para que el Creador nos da para que nosotros nos cuidemos, para protegernos. Y es bien interesante, ¿verdad?, cómo el Creador nos ama tanto que nos da estas instrucciones para que nosotros podamos estar bien, podamos vivir una vida en paz, en tranquilidad, en gozo, ¿verdad? Y no ver estas cosas como un yugo, al contrario, verlas como una bendición y un regalo que el Creador nos da por su amor hacia nosotros y para que nosotros podamos, ¿verdad?, estar bien. Y creo que, ¿verdad?, eso es lo más importante y lo que tenemos que tener en mente para cuando estamos cumpliendo con su palabra. Bueno, si no hay más nada que decir, les deseo a todos, chao a todos. Chao a todos. Chao a todos. Chao.